con 45 minutos del día 5 de agosto de 2020 se han hecho audiencia en causa RIT 339-2020, el RUC de la causa 200-034-1431-1. Individualizamos a los presentes. Por la Fiscalía, el juez presente. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público, fiscal Cecilia González Palacios. Con 45 minutos del día presente. Por la querellante. Buenos días, magistrado Diego Sepúlveda Palma, abogado de la Intendencia Regional de Ñuble. Bien, se tiene presente. ¿Quién más está por la Intendencia? Buenos días, magistrado. Buenos días, colegas. Iván Moscoso Gatica, por la Intendencia Regional, con domicilio y forma de notificar registrado en autos. Bien, se tiene presente. Por la defensa. Buenos días, señoría. Por la defensa de todos los imputados, según patrocinio de poder ya constituido en la causa, abogado Nelson Marcelo Villena Castillo, con domicilio y forma de notificación que consta en los antecedentes. Se tiene presente. Vamos con los imputados. Don Juan Patricio, se individualiza, por favor. Hola, Juan Patricio Sepúlveda Espinosa, trabajador social, 16782-957-0. Domicilio. Grumete Cortés, 496. Comuna de Quirihue. Ya. Ok. Actividad, mi hijo, trabajador social. Trabajador social, ¿sí? Don Luis Pedro. Luis Pedro Fuente Alarcón, RUT 17-187-508-0, domicilio Avenida Prat, 290, Quirihue. Reitere la cédula de identidad, por favor. 17-187-508-0. Asistente social. Asistente social. Muy bien. Don Silvio. Buenos días, señor. Silvio Rodrigo Palma Torres, RUT 12-154-778. Domicilio Juan Antonio González, número 9, Quirihue. Actividad. Encargado de maquinaria e inspector municipal, Municipalidad de Quirihue. Muy bien. Don Richard. Buenos días a todos los presentes. Richard Patricio Ribarra Ramírez, RUT 8690-956-1, domiciliado en Grumete Cortés 712, Comuna de Quirihue, y alcalde de la Comuna de Quirihue. Muy bien. Y don Abel. Don Abel. Buenos días a todos, buenos días, magistrado. Mi nombre es Abel David Pérez Huichalaf, cédula de identidad 7491-349-7. Mi domicilio es pasaje Yaipen 569, Villa Yaipen, ciudad de Quirihue. Mi actividad es funcionario municipal, jefe de la oficina de emergencia comunal. Bien, se tiene presente don Abel y don Iker. Iter Alejandro Estuardo Malverde, 11.134.750-6, dirección JJ Pérez 102, Quirihue. Actividad. Técnico agrícola. Técnico agrícola. Muy bien. Están todos individualizados, se los aperciben conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal respecto a los domicilios que ustedes han aportado el día de hoy. Y escuchen atentamente los imputados
él o los cargos que le va a formular la fiscal. Fiscal, tiene la palabra. Gracias, magistrado. De conformidad a los artículos 229 y siguientes, vengo a comunicar a los imputados ya individualizados en esta audiencia que la Fiscalía Local de Quirihue desarrolla actualmente una investigación en su contra por los siguientes hechos. Hecho número 1. El día 31 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 23:45 horas, los imputados Richard Patricio Ribarra Ramírez, Silvio Rodrigo Palma Torres, Abel David Pérez Huichalaf, Iter Alejandro Estuardo Malverde, Luis Pedro Fuentes Alarcón y Juan Patricio Sepúlveda Espinosa fueron sorprendidos por personal de carabineros en la vía pública, específicamente en la ruta 126, sector Vegas Verdes de la comuna de Quirihue, poniendo en peligro la salud pública al infringir con ello las reglas de salubridad vigentes publicadas por la autoridad sanitaria, a raíz del brote del COVID-19, esto es, la resolución exenta 202 de fecha 22 de marzo del año 2020, ratificada por la resolución exenta 208 del 25 de marzo del año 2020 del Ministerio de Salud, por la que se prohíbe a todos los habitantes de la República salir a la vía pública como medida de aislamiento entre las 22 y 05 horas a partir del 22 de marzo del año 2020 y por un plazo indefinido. Estos hechos, antes descritos, configuran respecto de todos los imputados el delito previsto y sancionado en el artículo 318 del Código Penal en relación con la resolución exenta 202 y 208 del año 2020 del Ministerio de Salud, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado y que le corresponde a los imputados la participación en calidad de autores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Hecho número 2. El día 31 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 23:45 horas, el imputado Richard Patricio Ribarra Ramírez, alcalde de la comuna de Quirihue, sin las autorizaciones correspondientes en el sector Vega Verdes de la comuna de Quirihue, ordenó directamente a personas desconocidas bloquear la ruta 126 mediante la interposición en ella de los siguientes vehículos. Vehículos Station Wagon marca Ford, placa patente única JGLD 44-9, Station Wagon marca Ford, placa patente única KCGP 77-4, camioneta marca Ford Ranger, placa patente única GBXG 16-K, camión marca Failer, placa patente única BSKY 22-3, camión marca Mercedes-Benz, placa patente única BSKY 21-5, camioneta marca Ford Ranger, placa patente única GBRG 19-7, camioneta marca Ford Ranger, placa patente única GBRG 11-1 y máquina industrial marca John Deere, placa patente única GKGW 67-1. Todos estos vehículos son de propiedad de la ilustre Municipalidad de Quirihue y fueron interpuestos por orden del imputado ya mencionado con la intención de interrumpir la libre circulación de otros vehículos por la ruta 126, logrando dicho propósito. Así también, en la misma fecha y hora, el imputado Iter Alejandro Estuardo Malverde, sin las autorizaciones correspondientes en el sector de Vegas Verdes de la comuna de Quirihue, procedió a bloquear la ruta 126, interponiendo la camioneta marca Chevrolet modelo D-Max 2, placa patente única HZPT 82-3 de su propiedad, con la intención de interrumpir la libre circulación de otros vehículos por aquella vía, logrando dicho propósito. A través de las conductas ya descritas, el día 1 de abril del año 2020, aproximadamente a las 00 horas, impidieron el paso hacia la comuna de Quirihue de la ambulancia placa patente única HZHX85, la que provenía de la ciudad de Chillán, trasladando a una paciente adulta mayor, y de un vehículo que trasladaba 5 pacientes también de sexo femenino y adultos mayores, provenientes del establecimiento de larga estadía del adulto mayor ELEAM, Carpe Diem, de la ciudad de Chillán, traslado que había sido ordenado por la Secretaría Regional Ministerial de la Salud de Ñuble, con el objeto de que dichas personas cumplieran una cuarentena preventiva y recibieran atención médica en el hospital de Quirihue. Debido a la conducta desplegada de los imputados, dichos adultos mayores debieron regresar en horas de la madrugada a la ciudad de Chillán y ser trasladados a otros centros asistenciales sin recibir la atención médica que necesitaban,
sufriendo con ello un trato degradante, discriminatorio y atentatorio a su dignidad como personas y adultos mayores. Los hechos antes descritos configuran el ilícito previsto sancionado en el artículo 268 septies del Código Penal y además el ilícito de trato degradante previsto y sancionado en el artículo 403 ter en relación con el artículo 403 bis del Código Penal, ambos ilícitos consumados correspondiéndole a los imputados participación en calidad de autores. Bien. La defensa, ¿alguna decisión? Primero le ofrecer la palabra a los creyentes. Disculpe, defensa. Le ofrecer la palabra a los creyentes y ahí le ofrezco la palabra a la defensa. El magistrado, sí, muchas gracias, magistrado. En relación a los hechos que plantea el Ministerio Público, nosotros también nos planteamos los mismos hechos y queremos señalar también que esta interrupción no solo afectó la libertad constitucional de circular libremente por el territorio nacional, sino que además infringió las normas de la ley 12.927 y el Código Penal. Además de eso, infringió, como bien señaló el Ministerio Público, las disposiciones de la autoridad sanitaria mediante el decreto 104 de 18 de marzo del 2020 y puso el toque de queda para todo el territorio nacional entre las 22 y las 5 de la mañana. Pero para el caso particular en que nos ocupa, magistrado, estamos hablando en que se bloqueó una ruta de acceso a una determinada comuna, que es la comuna de Quirihue. Acceso que se requería para hacer el traslado de adultos mayores que deberían realizar su cuarentena preventiva por el COVID-19, siendo dicho rango etario el más afectado por esta pandemia, dejándolo a la deriva y obligándolos a devolverse a su lugar de origen. Pero debemos recordar, magistrado, que todo esto se dio en el contexto de una cuarentena general para la región de Ñuble, siendo la segunda región con mayor tasa de contagio en relación al número de habitantes a ese momento. Estos hechos descritos, que muy bien señalaba el Ministerio Público, se encuadran en el tipo penal del artículo 6, letra A y letra C de la ley 12.297, el artículo 268 septies y el artículo 318 del Código Penal. Estos hechos, sin duda, constituyen una transgresión grave en contra del orden público, alterando la tranquilidad pública. Y en este sentido se atribuye al orden público un sitial muy importante en la normalidad de la vida cotidiana de la sociedad, en todas sus dimensiones. Se vincula como un requisito a un normal desenvolvimiento institucional. Y por cierto, obviamente, un funcionamiento jurídico del país. En relación con ello, el orden público es objetivamente y denota la coexistencia armónica y pacífica de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y el Estado de Derecho. Este orden público indica el sentimiento de tranquilidad pública, la opinión de seguridad social y que es la base de la vida civil. Esta tranquilidad pública, si bien no está definido, la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago lo ha señalado en distintos fallos, que se entiende como aquel sereno convivir ajeno a todo atentado, libre de peligro, dentro del respeto y la normalidad que la ley lo ampara, en especial cuando tutela las garantías constitucionales de todo ciudadano y cuando controla la tranquilidad del régimen anterior. Por lo tanto, magistrado, como querellantes, el gobierno no puede dejar de utilizar estas herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad pública. Eso, magistrado. Muchas gracias. Bien, gracias a la querellante, se tiene presente lo manifestado. Defensa, ¿alguna precisión a la formalización efectuada por la Fiscalía? Señoría, no, entiendo que se trata precisamente, como bien lo dice su señoría, solamente de una comunicación de cargos. No tenemos ninguna observación que formule la misma, ni tampoco sobre lo planteado porque no es la instancia ni el estadio procesal para debatir o discutir acerca de lo que se ha planteado por el querellante. Bien. Gracias, defensa. ¿Los imputados comprendieron los cargos formulados por la fiscal? Don Juan Patricio, don Luis Pedro, don Silvio Palma, don Richard Irribarra, don Abel Pérez, don Iker Estuardo, ¿comprendieron los cargos que le formuló la fiscal? Ahí está respondiendo, yo le voy preguntando uno por uno. Don Juan Patricio, contésteme.
Solamente se comprendieron. ¿Escucha, don Juan Patricio? Sí, comprendido. Ya. Gracias. Don Luis Pedro. Sí, comprendido los cargos. Bien. Don Silvio Palma. Don Silvio Palma. Sí, comprendido, señor. Bien. Don Richard Ibarra. Comprendido, magistrado. Bien. Don Abel Pérez. Se explicaron bien los querellantes. ¿Comprendió los cargos que le formuló la fiscal? Magistrado, ¿se entendió? Bien. Don Níker Estuardo. ¿Comprendió los cargos, don Níker? Sí, se entendió. Bien. Por formalizar la investigación para todos los efectos legales respecto a los ilícitos que ha destacado la fiscal en esta audiencia. Bien. Así las cosas, se le ofrece la palabra a la fiscalía. Gracias, magistrado. Voy a solicitar medidas cautelares respecto de los imputados y para hacer una petición ordenada, voy a centrar que de todos los imputados la medida cautelar del arresto de temprano artículo 155, letra D, esto es un arraigo nacional. Respecto, además de los imputados Richard Iribarra Ramírez e Eiter Estuardo Malverde, la medida cautelar prevista y sancionada prevista en el artículo 155, letra A, esto es un arresto domiciliario nocturno. Los fundamentos de mi petición son los siguientes. Señoría, con el objeto de ilustrar a este tribunal respecto de los antecedentes con que cuenta el Ministerio Público y que dan cuenta también de los delitos por los cuales se ha formalizado el día de hoy, voy a señalar en primer lugar que existe el parte policial número 148 de fecha 31 de marzo del año 2020, emanado de la Quinta Comisaría de Quirihue, el cual contiene una relación suscita respecto de los hechos, sobre todo respecto de la circunstancia que aquel día, aproximadamente a las 23:45 horas, se encontraba una gran cantidad de personas en la vía pública, esto es en la ruta 126 de Vegas Verde, aproximadamente más de unas 30 personas, y además también se encontraban vehículos de menor y mayor tamaño, como también maquinaria pesada, bloqueando completamente dicha vía e impidiendo la circulación de los vehículos. En dicho parte policial se establece también de que se pudo establecer de que una de las personas que habría participado, que se encontraba en ese lugar, era el alcalde, el imputado Richard Iribarra Ramírez, junto con otros funcionarios también de la ilustre municipalidad de Quirihue, y se indica además los vehículos que se encontraban bloqueando esta vía pública. Dentro también, como fundamento también, se encuentra, voy a exhibir, su señoría, una fotografía que está comprendida dentro del parte policial, que hizo relación a una fotografía que fue tomada por el funcionario que estuvo a cargo de ese procedimiento, don Marcelo Jara Vázquez. Voy a tratar de compartir pantalla en este momento. Ya. No sé si se logra ver. Vamos a ver, a ver. ¿Lo compartió por el chat? No. Me parece que se va a proyectar ahí, sí. No, espere.
ahí se proyectó. No sé si se logra ver ahí, magistrado. Al principio lo vi la fotografía, pero ahora ya no. Al principio se logró proyectar. ¿Perdón? En un principio se logró proyectar la fotografía, pero ahora desapareció. No escuché, magistrado. No sé si se logró ver. ¿Los demás intervenientes vieron la fotografía? Magistrado, al principio se compartió la pantalla, pero no se reprodujo el video. No, no la vimos, señoría. Ya. Bueno. Magistrado, voy a mostrar entonces por la cámara, porque yo lo veía acá que estaba compartiendo. Me parece como compartía. Pero bueno, no sé si se logra ver. Magistrado. Sí. Discúlpeme, fiscal. Maximiliano, ¿me avisas si lo que está proyectando la fiscal lo estás viendo tú para saber si es un problema de conexión que tengo o efectivamente no se puede reproducir? No, magistrado. Pero no importa, magistrado. Se compartió solo la primera imagen, ahora ya no está compartiendo pantalla. Ah, ya. Porque tenía la duda fiscal porque a veces la banda ancha falla. No, Pero, fiscal. magistrado, no importa. Sí. Puedo mostrarla por la cámara. Se ve perfectamente. Ya. Ok, a ver. Un poquito más atrás, fiscal, por favor. No, más atrás, un poquito más atrás. Hacia atrás, por favor, un poquito más. No. ¿Se lo puede acercar ahora? ¿Ahí la logró ver? No se visualiza bien, fiscal. Pero ¿la puede describir? La foto mientras la exhibe y así la... Magistrado, no lo escucho. No, es que no se veía bien. No. Ya. Bueno, es una fotografía que se toma en el lugar de los hechos, donde se puede apreciar una cantidad de personas, donde además se pueden ver vehículos particulares y además se pueden ver camiones. Esa imagen fue tomada el mismo día 31 de marzo del año 2020, en las horas aproximadas de 23:45 horas, por el funcionario de Carabineros. Como fundamento también, magistrado, tenemos una declaración que prestó en Fiscalía el día 1 de abril del año 2020, siendo las 14:50 horas, por don Francisco Antonio Muñoz Vivero, que es el mayor de Carabineros de la Quinta Comisaría de Quirihue, que manifiesta que lo siguiente, que el día de ayer se comunica en forma telefónica un judicial quien le da cuenta de que el alcalde de la comuna de Quirihue, don Richard Irribarra Ramírez, se encontraba bloqueando la ruta de acceso de la comuna de Quirihue junto a personal municipal, y además había más personas de la comuna de Quirihue, y me señala que habían cruzado camiones, una retroexcavadora, y había también otra cantidad indeterminada de vehículos menores. Ante esta información,
Yo concurro al lugar, específicamente a la ruta 126, sector Vegas Verde, donde me percato que se encontraba el alcalde de la comuna de Quirihue, junto a personal municipal, el concejal Iter Estuardo Malverde, el concejal Luis Pedro Fuente Alarcón, también estaba el jefe de IDECO, don Juan Sepúlveda Espinosa, el encargado de emergencias de la comuna, don Abel David Pérez Huichalá, y el encargado de movilización, don Silvio Parras Torres, bloqueando el acceso a la comuna con vehículos de alto tonelaje y vehículos menores. El camino estaba bloqueado con estos vehículos de manera completa. No podían transitar libremente vehículos menores. Cuando desciendo del carro, le ordeno a mi conductor que proceda a registrar la patente de los vehículos de las personas que se encontraban en el lugar. Luego conversó con el alcalde y me señala que había tenido conocimiento de que se trasladaría del hospital de Chillán una ambulancia con adultos mayores hasta el hospital de Quirihue, de los cuales uno de ellos venía contagiado con el COVID-19, señalándonos además que había impedido el ingreso de esta ambulancia, la cual momentos antes de que yo llegara había intentado ingresar, pero al ver dicha situación se devolvió a Chillán. El alcalde además me señaló que el hospital de Quirihue no se encontraba en condiciones de recibir este tipo de pacientes y que el corte de la ruta solo se debía para impedir el acceso a esto. Al alcalde le manifesté que él no tenía la facultad de cortar la ruta y necesitaba que ésta fuera habilitada, a lo que el alcalde me manifiesta de que mantendría el corte de la ruta hasta estar seguro de que no entraran estas personas a la comuna, porque en Quirihue no había ninguna persona contagiada. También existe como antecedente magistrado la declaración prestada en Fiscalía el 1 de abril del año 2020 del funcionario a cargo del procedimiento don Marcelo Jara Vázquez, que manifiesta que el día de ayer, 31 de marzo del año 2020, se encontraba el segundo patrullaje y se percata que en la ruta 126, sector Vegas Verdes, kilómetro 121, me percato que diferentes vehículos y varias personas se encontraban en ese lugar estacionados. Se encontraban además vehículos menores y de maquinaria pesada, los cuales obstruían el tránsito de dicha ruta. Ante esto, efectúo una inspección ocular de los asistentes y me percato que se encontraba al frente de esta manifestación el señor alcalde de la comuna de Quirihue, señor Richard Irribara Ramírez, acompañado de personas de la comuna y además de funcionarios policiales, esto es don David Pérez Huichalá, don Iter Estuardo Malverde, don Luis Pedro Fuente Alarcón, don Juan Patricio Sepúlveda y don Silvio Palma Torres. Yo me entrevisto con el alcalde, señor Irribara, que me manifestó que tenía información de que por disposición de la Seremi Salud Ñuble eran trasladados al hospital local de esta ciudad 6 adultos mayores provenientes de la comuna de Bulne, lo que trasladaban en una van y además una ambulancia del SAMU proveniente de Chillán, quien trasladaba a una paciente contagiada con COVID-19 y que por tal información había dispuesto a bloquear el acceso a la ciudad de Quirihue bajo su responsabilidad, con el fin de evitar dichos pacientes pudieran ingresar a la comuna. Y él señalaba además de que esto lo realizaba porque el hospital de Quirihue no tenía las condiciones para recibir este tipo de pacientes. Y señalando además de que Quirihue hasta el momento no mantenía ningún contagiado y que habían realizado gestiones para que esta pandemia no llegara a la ciudad. El camino estaba bloqueado totalmente por esta maquinaria y por los vehículos menores. Mientras conversaba con el alcalde aproximadamente a las 006 horas de hoy, llega al lugar una ambulancia, el SAMU proveniente de Chillán, ambulancia placa patente única HZHX85, a cargo del técnico de enfermería, don Jaime Alberto Mato Venegas. Este técnico se baja de la ambulancia, vestido con el equipo de protección, se entrevista conmigo, me pregunta qué estaba sucediendo y que él necesitaba pasar y exigía además la acción de la fuerza pública. El alcalde de Quirihue se acercó en compañía del señor Pérez Huichalá y empezaron a conversar con el técnico. Yo estuve presente en esa conversación y el alcalde le decía que no iba a permitir el ingreso de la ambulancia por los motivos ya señalados. Ante esto yo di cuenta al mayor de carabineros y me percato que el técnico se sube a la ambulancia y se retira del lugar. Señoría, también como fundamento para la acreditación del delito, de los delitos formalizados, además,
tenemos la declaración de la directora del hospital de Quirihue, doña Andrea Villarroel Barrios, quien manifiesta lo siguiente. En relación a los hechos que se me consultan, puedo señalar que el día de ayer existió una videoconferencia con los directivos de la red de salud Ñuble, a la cual me conecté a eso a las 18 horas, oportunidad en que, entre otros temas, informaron de la posibilidad del traslado de personas de la tercera edad, todos pertenecientes al Elian de Chillán, quienes tuvieron contacto con una funcionaria del centro que dio positivo. Distribución también vimos y la forma de traslado que serían debidamente informados. De esta situación informé a la médico de turno, doña Marcela Ticona, para que las pacientes fueran ingresadas de forma directa a las dependencias destinadas a su estadía sin pasar por urgencia. El hospital de Quirihue cuenta con 2 salas reservadas con 6 camas cada una para la posible atención de pacientes sospechosos o contagiados del COVID-19. Siendo las 22:45 horas, recibí un llamado telefónico del alcalde de la comuna, don Richard Irribarra, indicándome que aún se encontraban sanitizando las calles y que había escuchado un rumor de traslado de adultas mayores contagiadas por COVID-19, ante lo cual yo le expliqué la situación. Sin embargo, él me indicó que realizaría el cierre de la entrada a Quirihue con maquinaria pesada y que yo debía haberlo llamado para informarle, instancia que no corresponde hacer. Ignoro quién le hizo el rumor. Finalmente el traslado no se ejecutó porque al SAMU le impidieron el paso y tuvieron que regresar a Chillán y a San Carlos. Magistrado, tenemos además el informe policial de la Brigada de Investigación Criminalística de San Carlos, el cual mantiene, además de la declaración de la directora del hospital, que acabo de leer en calidad de testigo, logra establecer la individualización de las personas que se encontraban en el lugar y además, con las diligencias de investigación, logra establecer los vehículos que se encontraban obstaculizando esta ruta antes señalada, donde señala que las personas como conclusión que se encontraban eran don Luis Pedro Fuentes Alarcón, don Silvio Rodríguez Palma Torres, don Esther Alejandro Eduardo Verde, don Richard Patricio Ribarra Ramírez, Abel David Pérez Huichalá y Juan Patricio Sepúlveda Espinosa. Su señoría, estamos en presencia, y voy a hacer la fundamentación respecto al delito del artículo 318 del Código Penal, esto es poner en peligro la salud pública, del cual fueron formalizados todos los imputados presentes en este momento. Y respecto de él, señalamos que las personas se encontraban en hora de las 23:45 horas cometiendo este delito, sabiendo que existe una norma y una normativa respecto a la autoridad sanitaria que prohíbe a todos los habitantes de la República salir a la vía pública entre las 22 y las 05 horas. Sería respecto de la conducta concreta y el delito por el cual los imputados fueron formalizados el día de hoy. Como señalé, se encontraban en la vía pública, en horario de aislamiento sanitario, sin salvoconducto, y además lo que señala el artículo 318, que señala que el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Estoy hablando de la norma antes de la última modificación del mes de junio del presente año del artículo 318. Como se puede observar, su señoría, se trata de un tipo penal que requiere circunstancias muy particulares para que pueda establecer su configuración. Se requiere, primero que nada, que la conducta se realice en un tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Pues bien, con fecha 18 de marzo del año 2020, el presidente de la República, por medio del decreto 104, declaró estado de catástrofe por calamidad pública. ¿Y cuál es esta calamidad? Pues los propios considerandos de dicho decreto señala
entre otros, que con fecha 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia por la expansión descontrolada del coronavirus. La magnitud y la naturaleza de esta calamidad llevó a decretar este estado de excepción constitucional, que a su vez permite medidas excepcionales en términos de restricción de garantías con el objeto de resguardar la garantía constitucional de la vida e integridad física de las personas, así como el derecho a la protección de la salud. En este marco constitucional, su señoría, como lo señalé también, con fecha 22 de marzo se dicta y se publica en el Diario Oficial esta resolución exenta, por la cual, por parte del Ministerio de Salud, por la cual existe y decreta una medida de aislamiento sanitario que las personas no pueden salir a la vía pública entre las 22 horas y las 5 de la mañana. ¿Y cuál es el objeto, su señoría, de esta medida? El objeto de esta medida consiste en restringir la libre circulación de las personas para evitar que se difunda el contagio en la población, atendido el contexto de la rápida y creciente pandemia que ha tenido el COVID-19, la que se transmite tanto por personas contagiadas, o sea, obviamente contagiadas, pero con personas con síntomas, pero también por aquellas personas asintomáticas. Tan real es el riesgo que el día de hoy, su señoría, nos estamos encontrando compareciendo a este tribunal por videoconferencia, situación única en la historia de nuestro país. Y acá el mayor peligro para la salud pública, su señoría, de esta enfermedad, no dice relación con su alta tasa de mortalidad, sino que el peligro principal es la alta tasa de contagio, la cual es tan alta que puede llegar incluso a colapsar un servicio de salud. Y previniendo que esto no ocurra en Chile, la Autoridad de Salud, en cumplimiento de sus obligaciones, ha dispuesto múltiples medidas sanitarias. Al violar esta conducta, al violar esta medida sanitaria, los imputados han puesto en peligro la salud pública, ya que con ello aumenta la posibilidad de difusión de la enfermedad y contagio, y precisamente es lo que busca reprimir la norma. Los imputados estaban en esa vía pública, no estaban solos, como señalé, había una mayor cantidad de personas, más de 30 personas, sin resguardar el distanciamiento social, y por lo tanto se configura estos delitos del artículo 318 del Código Penal. Ahora, respecto de los fundamentos de los ilícitos y los antecedentes que existen respecto de los ilícitos del artículo 268 septiembre, magistrado, tenemos, además de los antecedentes que ya señalé, tengo además los certificados de anotaciones vigentes de los vehículos que se encontraban en dicho lugar. Señalé en primer lugar el vehículo placa patente JGLD.44-9, nombre del propietario, Ilustre Municipalidad de Quilihue. Vehículo placa patente única KCGP 74-4, propietario, Ilustre Municipalidad de Quilihue. Camioneta, placa patente GBXG.16-K, propietario, Ilustre Municipalidad de Quilihue. Camión, placa patente BSKY 22-3, propietario, Ilustre Municipalidad de Quilihue. Camión, placa patente única BSKY 21-5 de la Ilustre Municipalidad de Quilihue. Camioneta, placa patente única GBRG.19-7, propietario, Ilustre Municipalidad de Quilihue. Camioneta GBRG.11-1, propietario de dicho vehículo, la Ilustre Municipalidad de Quilihue. Maquinaria industrial, marca John Deere, placa patente única GKGW.67-1, propietario, Ilustre Municipalidad de Quilihue. Y la camioneta, marca Chevrolet, HZPT.82-3, propietario, Iter Alejandro Estuardo Malverde. Señoría,
Respecto del carácter de este delito, se cumple con cada uno de los requisitos legales, que este delito no solamente ha atentado no solo contra el orden público, sino que además la libre circulación de personas y de vehículos en los casos autorizados, para excepciones del toque de queda. El que además se ve agravado también dicho delito por la circunstancia agravante del artículo 12, número 10 del Código Penal, y eventualmente también respecto del imputado Richard Irribarra, la circunstancia agravante del artículo 12, número 8, esto es cometer el delito prevaliéndose de su carácter público. Señoría, es de público conocimiento, y esta noticia en dicha fecha fue informada, y además existen múltiples videos en las redes sociales donde se puede apreciar efectivamente la gran cantidad de vehículos y de personas que se encontraban. Declaraciones públicas también que realizó el alcalde en dicho momento, donde él señala también de que su objetivo era impedir que llegaran personas contagiadas al hospital de Quirihue, contagiadas por COVID-19, y que además también porque el hospital no tenía las capacidades para recibir a esta persona. Situación que el alcalde, como señala la doctora, no era de esa manera, toda vez que la doctora claramente establece que quienes eran trasladados al hospital de Quirihue eran 6 personas, adultos mayores, provenientes de un hogar de ancianos de Quirihue, las cuales habían tenido un contacto con una persona que había dado positivo al COVID-19, pero que además señala en su declaración, señoría, de que el hospital sí tenía los medios y tenía 2 salas con 6 camas cada una para poder recibir a estos adultos. Por lo tanto, su señoría, claramente acá, sin existir ningún tipo de autorización, lo que realizó el alcalde fue interponer en la vía pública el traspaso, el tránsito, e impedir la circulación de los vehículos. Por lo tanto, estamos en presencia de lo señalado por los artículos, por el ilícito formalizado el día de hoy, que es el artículo 168 septies. Respecto del delito magistrado de trato degradante, que también fue formalizado tanto el imputado Richard Irribarra y el señor Iter Estuardo, su señoría, quedó revelado en esta audiencia los hechos que además implicaron a 6 víctimas, adultos mayores, y la necesidad de interponer estas cautelares por el tipo además de los delitos que ha cometido los imputados. Su señoría, en el delito de maltrato relevante, aquí claramente el bien protegido es la integridad moral o la dignidad de las personas. Por dignidad, que es un concepto que ha sido cuestionado, el Tribunal Constitucional ha definido como aquella cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre de un trato de respeto, porque ella es la fuente de derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean resguardadas. Como integridad moral, se ha señalado que es el derecho de una persona a ser tratada conforme a su dignidad, sin ser humillada o vejada, cualquiera sea las conductas en que se encuentre y la relación que tenga con otras personas. Lo que la ley busca, su señoría, con este tipo penal, es prohibir que se atente contra la dignidad y la integridad moral, a que se deben considerar, y aquí se deben considerar circunstancias objetivas, como por ejemplo la edad de las personas, la situación de salud, el contexto en que ocurrieron los hechos. Estamos hablando, su señoría, de 6 personas, mujeres, adultas mayores, provenientes de un hogar de ancianos, perteneciente al Senama, pacientes que no cuentan con redes de apoyo de cuidado efectivo, su señoría, y sabemos, además, su señoría, sabemos que, y tenemos muy claro, que los principales afectados por esta pandemia, su señoría, son nuestros adultos mayores. Con ellos son los que debemos tener el mayor cuidado para que ellos no se contagien, y además de recibir las atenciones médicas inmediatas que sean necesarias. Con el actuar que realizó el imputado Richard Irribarra y el imputado Iter Estuardo, no permitieron esta atención.
Existe la declaración de la directora del hospital que señalé, donde se señala que ellos no estaban contagiados, solo habían tenido un contacto estrecho con una persona positiva al COVID. Tenían además dependencias destinadas en el hospital justamente para recibir a estas personas adultas mayores. Por lo cual, con este actuar, el imputado Ribarra y Estuardo, ¿qué sucede con este actuar? Que no permiten que ingrese esta ambulancia y este vehículo que venía más atrás con 5 personas. Lo que logran es que estas personas no logren una atención médica necesaria porque se les debía realizar el respectivo test de COVID-19 por haber tenido un contacto estrecho con una persona que resultó COVID positivo, y significó que en horas de la madrugada debieron regresar, se sabe, de Chillán a Quirihue en horas de la noche, es 1 hora aproximadamente de viaje, y debieron regresar y ser distribuidas en otros centros asistenciales. Señoría, creemos que los antecedentes que existen son suficientes, son medidas cautelares que no son de mayor intensidad. Estoy solicitando, voy a ratificar, señoría, respecto a todos los imputados el arraigo nacional, pero respecto a don Richard Ribarra Ramírez y don Iter Estuardo, además, además del arraigo nacional, el arresto domiciliario nocturno. Hago presente, su señoría, que todos los imputados poseen irreprochable conducta anterior, menos don Richard Ribarra Ramírez, quien no posee una irreprochable conducta anterior, ya que posee una condena del año 2001 del Juzgado de Letras de Quirihue en causa RIT 4-2001, como autor por conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad. Sentencia del 18 de mayo del 2001, donde fue condenado a 61 días de prisión menor en su grado mínimo, más multa de un sueldo vital. Y además, la suspensión de la licencia de conducir por el plazo de 6 meses. Condena que se encuentra prescrita, pero sin embargo, podríamos con esto considerar que no existe una irreprochable conducta anterior respecto del imputado. Y haciendo presente también que respecto de también como agravantes, respecto de ambos imputados, esto es don Richard Ribarra y don Iter Estuardo, tenemos la circunstancia agravante del artículo 12, número 10, esto es cometer el delito con ocasión de, en este caso, de una calamidad. Como ya lo señalé, estamos en tiempos de pandemia, y claramente estos delitos de 268 septies y maltrato relevante son realizados también en tiempos de pandemia, por lo tanto es considerada una circunstancia agravante. También, su señoría, respecto del imputado Richard Ribarra, la circunstancia agravante del artículo 12, número 8 del Código Penal, esto es prevalerse carácter público que tenga el imputado. Todo, y es de conocimiento, señoría, que don Richard Ribarra es actualmente el alcalde de la municipalidad de Quirihue, y como se ha señalado claramente, y de acuerdo a las declaraciones y antecedentes vertidos en esta audiencia, se ha establecido claramente que él ordena, y lo señala a los testigos, ordena bloquear esta vía, impidiendo el traspaso, ordena a personas desconocidas que vehículos de propiedad de la ilustre municipalidad de Quirihue sean interpuestos en esta vía pública, impidiendo la libre circulación de los vehículos. Además, también ordena, y con el objeto de que no puedan ingresar a ellos también, a esta comuna de Quirihue, estos adultos mayores que venían con el objeto de recibir una atención médica, pero sobre todo para realizar este test de COVID-19, y además para ser ingresado porque, como señalé, eran adultos mayores de un hogar de ancianos, no tienen una red familiar, y por lo tanto él, en su calidad de alcalde, procede a liderar estos ilícitos e interponer estos vehículos en la vía pública con el objeto también de que no ingresen.
Por lo tanto, señoría, creemos que son medidas cautelares que se ajustan a los fines de procedimiento, creemos que hay antecedentes suficientes que fueron expuestos en esta audiencia a su señoría con el objeto de que se decreten estas medidas cautelares solicitadas por esta fiscal. Su señoría está sin micrófono. Gracias. Fiscal, el 268 CEP10 contra don Richard y don Iker. Sí. Igual que el 403 y el 403 bis. El 318 respecto a todos. Ya. De todos. 318 respecto de todos y respecto a don Richard Ribarra y Ter Estuardo, además 268 CEP10 y además el trato degradante del artículo 403 ter. Bien. Gracias, fiscal. La querellante se le otorga la palabra. Gracias, magistrado. Solamente reafirmar lo expuesto por el Ministerio Público y lo expuesto anteriormente por la parte querellante y señalar que en un Estado democrático de derecho las acciones realizadas no pueden afectar de modo violento los derechos de otros ciudadanos. Es más, ni siquiera se está en presencia de una colisión de derecho entre el derecho a manifestarse y el derecho a la libre circulación, por cuanto este último se encuentra íntimamente asociado al ejercicio de otros derechos fundamentales como son la vida, la libertad, la seguridad personal. Pero quiero hacer presente que la naturaleza de estas acciones y el designio de trastocar la tranquilidad pública al extremo comprometen el interés de la comunidad toda. Estos hechos han afectado considerablemente el bien jurídico del orden público, lo que hace necesario perseguir y sancionar a los responsables de estos hechos que causan una grave alteración pública. Por tanto, magistrado, por esto y por lo expuesto anteriormente tanto por el Ministerio Público como por esta parte querellante, solicitamos, al igual que el Ministerio Público, las medidas cautelares contempladas en el artículo 155, letra A y letra E del Código Procesal Penal, esto es, arraigo nacional para todos los formalizados y arresto domiciliario nocturno para don Richard Ribarra y don Iter Estuardo. Gracias, su señoría. Bien, se tiene presente lo manifestado por el creyente, adhiriéndose a la petición fiscal. La defensa. Gracias, señoría. La defensa ciertamente se opone a la aplicación de toda medida cautelar respecto de mis representados. En primer lugar, señoría, por cuanto la necesidad de cautela no tiene justificación en el caso presente a nuestro juicio, toda vez que los delitos en materia, los hechos en materia de la formalización, según la propia calificación que de ellos hace la Fiscalía, tienen una baja penalidad. El tipo penal del artículo 318, a la época de ocurrencia de los hechos, tiene una penalidad de multa o de presidio menor en grado mínimo. El tipo penal del artículo 268 septies del Código Penal también tiene solo pena de presidio menor en grado mínimo, y el delito del 403 bis incluso, señoría, tiene una pena de multa o prisión, pena de falta. En tanto que el 403 ter tiene pena de presidio menor en grado mínimo. Mis representados tienen arraigo en la comuna de Quirihue, son gente que ha vivido toda su vida allí y que va a estar disponible siempre para los fines del procedimiento, tal como queda palmariamente demostrado hoy día, en que todos ellos voluntariamente han comparecido a la audiencia de formalización de investigación. Todos ellos también, salvo don Richard Ribarra, como ha dicho la fiscal, gozan de irreprochable conducta anterior, no tienen antecedentes penales. En el caso de mi representado, don Richard Ribarra, si bien es cierto, registra una condena, esta es del año 2001, es decir, desde hace casi ya 20 años de ocurrencia. De manera que, en el peor de los supuestos, todos ellos pueden acceder a alguna salida alternativa o a la pena sustitutiva de remisión condicional contempladas en la ley 18.216. De manera que desde el punto de vista, señoría, de la necesidad de cautela, nos parece francamente excesivo y desproporcionado
el planteamiento que hacen mis distinguidos contradictores en orden a solicitar arraigo nacional para todos ellos y además en el solicitar arresto domiciliario nocturno para mis representados don Richard Irribarra y don Iter Estuardo. Habrá que tener en consideración, señoría, además, que los hechos, materia de la formalización, resultan ser del todo discutibles respecto de su configuración en el caso presente. El artículo 318 del Código Penal es un delito que se configura cuando se pone en peligro la salud pública. Y en el caso presente resulta desde ya discutible que la conducta desplegada por mis representados así sea. Existe una resolución, su señoría, de la Corte de Apelaciones de Concepción en los autos de la Reforma Procesal Penal 508 del presente año 2020, una sentencia del 15 de mayo de 2020, en donde se señala que en cuanto a la efectiva configuración del delito del artículo 318 del Código Penal, si bien es efectivo que nos encontramos en tiempo de epidemia o contagio, con un estado de emergencia sanitario vigente y un toque de queda decretado para fines de orden y seguridad, la conducta del imputado, esto es, estar en la vía pública en horario de toque de queda, que sería la infracción cometida por mis representados, no configura por sí sola la condición de riesgo para la salud pública que requiere el tipo penal atribuido, pudiendo, no obstante, configurar una falta penal diversa. De manera que esa es una primera cuestión que ponemos a consideración del tribunal. Una segunda cuestión que ponemos a consideración del tribunal para aplicar una medida que, como la que pide la Fiscalía, que nos parece absolutamente desproporcionada, es que el delito del artículo 318 establece o se configura cuando existe peligro efectivo. Y aquí nos hacemos cargo de la segunda imputación de hechos que, a juicio de la Fiscalía, constituye el tipo penal del artículo 268 septies, porque mis representados, supuestamente, específicamente don Richard Irribarra y don Iter Estuardo, habrían incurrido, según la calificación de la Fiscalía, en este tipo penal. Sin embargo, hay que tener presente que el artículo 278 septies para la configuración del delito señala que el que sin estar autorizado interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas o instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos. Aquí ocurre, señoría, que lo que se dice por el Ministerio Público es que hubo una interrupción, pero esa interrupción no fue completa en lo que dice relación con un primer vehículo que supuestamente trasladaba personas a la comuna de Quirihue. Existen antecedentes que pondremos a disposición de la Fiscalía durante el tiempo que dura la investigación que dan cuenta que la obstaculización no fue completa, no fue total y se hizo solamente con el propósito, con el objeto, no de prohibir el libre tránsito, no de interrumpir el libre tránsito, sino que para proteger la salud de la comuna de Quirihue. Ese es el propósito, el elemento subjetivo con el cual se ejecutó la conducta por parte de mis representados, considerando, y esto también será una cuestión que habrá que establecer durante la investigación, las condiciones sanitarias del hospital de Quirihue, que a juicio de mis representados eran insuficientes para tratar casos de contagio por coronavirus. Se habla de 2 vehículos y la verdad, señorías, es que el segundo vehículo ni siquiera llegó ni siquiera a las inmediaciones de la comuna de Quirihue, sino que es muy lejos de la misma. De manera entonces que sostener que a partir de la conducta desplegada se ha incurrido, como también sostiene el Ministerio Público, en una conducta que podamos encuadrarla en el tipo penal del artículo 403 bis, que habla de maltratar corporalmente a una persona o de someterla a un trato degradante, no se justifica. En primer lugar, porque el tipo penal exige en el 403 bis que la conducta sea efectuada de manera relevante
exigencia que también debemos entender configurada en el artículo 403 ter. Y el trato degradante que menoscabe gravemente su dignidad ciertamente se configura en aquellos casos en que el sujeto activo despliega una acción idónea destinada a ello, cuyo caso no es el de los hechos que la Fiscalía ha relatado a su señoría al momento de formalizar investigación en contra de mis representados y fundamentar su solicitud de medidas cautelares. Someter a mis representados, particularmente a don Richard Irribarra y a don Iter Estuardo, a una medida como la de arresto domiciliario nocturno nos parece excesiva y desproporcionada. Un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción del 23 de mayo recién pasado, en los autos ROL 536-2020, confirma la decisión del Tribunal Acuo que no dio lugar a aplicar esta medida precisamente por ser excesiva. Esta sentencia también se refiere a una situación en la cual se configuraría supuestamente el tipo penal del artículo 308, pero en lo que nos interesa destacar, el fallo dice que existe una razonable controversia sobre la concurrencia de los presupuestos del tipo penal del artículo 318 del Código Penal, pues no aparece evidente una vulneración a la salud pública o a las prohibiciones de la autoridad de salud que decreta la alerta sanitaria, y pareciera ser que esto más bien se configura con la falta del artículo 495, número 1 del mismo texto legal. El debate, agrega este fallo, su señoría, el debate sobre el tipo penal que concurre en un caso como en el de la especie es una materia pendiente que ha de ser resuelta en la sentencia que se dicte sobre el particular y que por ahora ha de resolverse en base al principio pro reo de orden constitucional y contenido en el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República. En base a todo esto es que la Corte de Apelaciones en la sentencia referida no da lugar a la medida cautelar de arresto domiciliario parcial respecto de la imputada de aquel. La Fiscalía, señoría, para sustentar su petición, pretende configurar algunas agravantes de responsabilidad penal, como son las del artículo 12, número 8 y de las del artículo 12, número 10, según ha fundamentado la señora fiscal. Sin embargo, hay que tener presente que el artículo 63 del Código Penal señala que no producen el efecto de agravar la pena aquellas agravantes que son de tal manera inherentes al delito que sin ellas no pueden cometerse, o que el legislador ha expresado al describir y penar la conducta respectiva. En el caso que nos ocupa, si a alguien se le está formalizando investigación y se le dice que está cometiendo el delito del artículo 318 del Código Penal, es porque existe una situación de calamidad, y esa situación de calamidad forma parte del tipo penal, de manera que considerar de nuevo la misma circunstancia, el mismo factor para invocar una agravante de responsabilidad penal como la del 12 número 10, es una situación que infringe este principio del non bis in idem que establece expresamente aquí el artículo 63 del Código Penal. Por otra parte, señoría, esta invocación de tipos penales que hacen mis distinguidos contradictores respecto de hechos que ellos encuadran en el artículo 268 septies, 403 bis del Código Penal y 403 ter del Código Penal, añadiendo también que incluso el querellante ha hecho referencia a normas de la Ley de Seguridad del Estado, en verdad constituyen más bien lo que la doctrina llama una concurrencia aparente de disposiciones penales, es decir, aquella situación que se da cuando un hecho parece ser captado por diversos tipos penales, pero en definitiva el tipo penal aplicable debe ser uno solo y los demás deben ser desplazados por causas lógicas o valorativas. Ciertamente puede sonar muy llamativa la argumentación en orden a decir, mire, estos hechos configuran el delito 1, el delito 2, el delito 3, el delito 4, pero la buena doctrina y la correcta interpretación de la normativa penal debe llevar a aplicar solamente aquel tipo penal que capte más pormenorizadamente la situación concreta
según establece el principio de especialidad, o bien el tipo penal que tenga concordancia con el disvalor de la conducta, según enseña el principio de la consunción o absorción, ambos aplicables para resolver cuestiones de concurrencia aparente de disposiciones penales. En síntesis, su señoría, creemos que, atendida la naturaleza de los hechos, atendido los antecedentes de mis defendidos, todos funcionarios municipales, todos funcionarios públicos de profundo arraigo en la comuna de Quirihue, plenamente disponibles para los fines de la investigación, en base además a las consideraciones que determinan, a nuestro juicio, que sea discutible la configuración de los delitos por los cuales han sido formalizados, y digo discutible porque seguramente estaremos de acuerdo en que esa será una materia que tendrá que reservarse para la discusión definitiva que corresponda en la sede del juicio que se lleve a efecto si es que esta causa deviene en aquello. Hoy día, pretender aplicar medidas cautelares como las pedidas por el Ministerio Público y particularmente el arresto domiciliario parcial sería claramente excesivo, desproporcionado, ajeno a los fines del procedimiento y, en base a todo lo expuesto, señoría, pedimos que no se dé lugar a la petición de medidas cautelares planteada por mis distinguidos contradictores. Nada más, señoría. Gracias, defensa. Fiscal, una consulta. La defensa ha hecho alusión respecto a los vehículos que no pudieron ingresar y señala que hubo un vehículo que en realidad no llegó a las cercanías de Quirihue. Presumo que pudo haber sido la ambulancia que trasladaba al paciente con COVID. Magistrado, eso efectivamente, primero llega la ambulancia y un poco más atrás venía el otro vehículo. Y cuando la ambulancia se devuelve, le avisa al otro vehículo que no podían ingresar porque estaba en la ruta con estos vehículos, así que se devuelven los dos a Chillán y los 6 abuelitas en realidad tuvieron que ser destinadas a otros centros de salud. Pero quisiera la palabra para si me puede dar unos minutos para el traslado. ¿Quieren réplica? Ya, corté la réplica, unos 3 minutos en la réplica. Magistrado, las medidas cautelares solicitadas son proporcionales, proporcionadas a la eventual pena. Recordar, su señoría, que señalé que habían agravantes. Y aquí quiero hacer una aclaración que parece que el abogado defensor no me entendió. Yo señalé que las agravantes dicen relación con los delitos del artículo 12 y 8 septies y del trato degradante, y respecto de los imputados Richard Irribarra e Iter Estuardo. No señalé ningún agravante respecto del delito del 318. ¿Ya? Hay que considerar, como señalé, el carácter de los mismos y el número de delitos. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que son totalmente justificadas. Hacer presente también, magistrado, que respecto de estos fallos que señala, hay múltiples fallos a nivel nacional de que efectivamente la conducta descrita por los imputados configura el artículo 318. Hago presente el fallo de la Corte Suprema del 28 de mayo de 2020, hago presente fallos de la Corte Suprema de fecha 12 de mayo del 2020 también, de la Corte Suprema, fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que de Chillán, fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que ellos han resuelto respecto a medidas cautelares, bien mantenerlas, rebajarlas o intensificarlas. Pero la discusión se basa efectivamente en lo que señala el señor defensor, de que efectivamente no estaríamos presentes frente al artículo 318. Y lo importante de todos estos fallos es que dicen relación que sí estamos en presencia del artículo 318, por lo tanto, sí, y no es cuestionable que estamos en presencia de este delito. Respecto al 12 y 8, su señoría, la parte final del inciso primero del artículo 268 habla: idéntica pena se impondrá a los que sin mediar accidente o desperfecto mecánico interpusieren sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esto. Yo no señalé violencia, no señalé interrupción, no señalé absolutamente nada. Los hechos son claros. Los imputados formalizados interpusieron en el camino, en la vía pública, maquinaria y vehículos, lo que hicieron imposible su circulación.
Y en cuanto al trato degradante, magistrado, bueno, y ahí quería hacer presente también de que si bien, como señala el defensor, solamente alcanzó a llegar la primera instancia y la segunda venía un poco más atrás, ya ambos no pudieron cumplir su objetivo. O sea, independiente, venían en vehículos separados, pero el objetivo era que las personas que venían en ambos vehículos fueran ingresadas al hospital para que recibieran atención médica y se les realizara el respectivo COVID. Por lo tanto, que no haya llegado el segundo vehículo no significa que no pudo realizarse, que no se configure este delito, solamente que podría ser respecto a la ambulancia. No, porque la ambulancia le manifiesta al segundo vehículo de que no pueden ingresar por esta obstaculización que hay en la vía, en esta vía de Quirihue. Y por eso se devuelven los los 5 que venían en el auto más atrás, más la ambulancia del SAMU. Por lo tanto, no se logró el objetivo y por lo tanto debieron ser devueltos. Esas serían mis alegaciones, magistrado. Bien, se tiene presente fiscal, la creyente, réplica, igualdad de condiciones. No, magistrado, gracias. Reafirmamos lo expuesto anteriormente. Bien, la defensa, réplica también. Sí, señoría, muy brevemente. Hay un hecho que no deja de llamar la atención, señoría. La Fiscalía pretende hacernos creer que esto generó grave tumulto, grave conmoción, pero resulta que no hay ningún antecedente que dé cuenta de alguna intervención de carabineros más allá del parte policial a que se ha referido la señora fiscal. No existió ninguna detención por flagrancia, no se realizó ningún procedimiento distinto al referido. De manera que eso no puede dejar de llamar la atención. Otra cosa, su señoría, es que el artículo 268 septies, en la segunda parte, señala claramente que para que se configure el tipo penal, la interrupción de vehículos o la interposición de vehículos debe hacerse en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esto, de otros en general, no de uno ni de dos, sino que de los vehículos, en particular atendido el bien jurídico cautelado allí. Finalmente, señoría, el objetivo de las medidas cautelares está constitucionalmente y procesalmente claramente establecido. Es asegurar los fines del procedimiento. Y aquí no avisoramos de qué manera una medida cautelar como el arraigo y particularmente el arresto domiciliario parcial de mis representados, señores Irribarra y Estuardo, sea necesario, sea proporcional, sea pertinente, atendido la penalidad de los hechos, atendido la forma en que ocurrieron, atendido que se trata de un hecho aislado, de manera que mantenemos nuestra petición. Nada más, señoría. Bien, gracias, defensa. En consecuencia, el tribunal ya está en condiciones de resolver. En Quirihue, a 5 de agosto de 2020, visto, oído y teniendo presente, el tribunal pasa a acoger parcialmente la petición de la Fiscalía en orden a decretar las medidas cautelares solicitadas, teniendo presente los antecedentes que ha puesto la fiscal. Tenemos el parte policial 148, el 31 de marzo de 2020, procedente de la quinta comisaría de Quirihue, que da cuenta de cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias en que, cómo se obstaculizaron el paso, cómo se bloqueó la ruta de acceso a la ciudad de Quirihue y la imposibilidad de acceder vehículos y transitar por ellos de manera libre, obstaculizando una ambulancia, o sea, no, se obstaculizó el paso de un furgón que trasladaba adultos mayores. Han exhibido fotografías, si bien es cierto no se pudieron visualizar bien por este magistrado, la fiscal indicó de qué se trataba, y está la declaración de don Francisco Muñoz Vivero, que refiere que el alcalde se encontraba bloqueando la ruta de acceso de ingreso a la ciudad de Quirihue, y el funcionario encargado del procedimiento, Marcelo Jarabasque, que también se refiere en los mismos términos. El alcalde y los otros diputados se encontraban bloqueando el acceso a la ciudad de Quirihue. Se tiene presente también para resolver la petición de cautelares la declaración de la directora del Hospital Comunitario de Quirihue, doña Andrea Villarroel Barrios, quien señala que efectivamente el alcalde la llamó por teléfono comunicándole que
toda vez que supo que iban a trasladar pacientes presuntamente que habían tenido contacto con personas con COVID al Hospital Comunitario de Quihue y haciéndole presente que el hospital no estaba en condiciones de recibir dichos pacientes, señalando la directora subrogante que existían camas disponibles y los medios necesarios para recibir a aquellos pacientes. Está también el informe de la Brigada de Policía de Investigación de Criminalística de Policía de Investigaciones de San Carlos, que da cuenta e individualiza a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos y que habían obstaculizado la ruta, singularizando cada uno de los imputados presentes en esta audiencia. Y así las cosas, teniendo presentes estos antecedentes, permiten al menos en este estadio procesal tener por acreditado los presupuestos materiales de las letras A y B del 140 del Código Procesal Penal respecto a los ilícitos que ha formulado cargo la fiscal, el 318 del Código Penal, toda vez que los imputados se encontraban en la vía pública 23:45 horas, infringiendo esta resolución exenta 202 y 203 de marzo de 2020. Y el artículo 168 septies este artículo 168 septies que si bien es cierto lo señala la defensa que no ha habido una obstaculización total, será materia de la investigación. Al menos en los antecedentes se desprende que hubo obstaculización, que se volvió este furgón con destino a Chillán, que traslada a 6 abuelitos. Estos son los antecedentes que tengo en este momento. Y en consecuencia, figuran como propietarios de los vehículos que obstaculizaron, sean vehículos menores, mayores, esta maquinaria industrial, la ilustre municipalidad de Quirihue, conforme a los certificados también que ha acompañado a la fiscal. Respecto del ilícito del 403 y 403 ter y 403 bis, que se indica a don Richard y a don Iker Estuardo, don Richard Ibarra y a don Iker Estuardo, formalizado por dichos cargos, de este maltrato relevante también será una cuestión de fondo y en consecuencia, al menos con los antecedentes que tengo a la vista, el relato consignado en el parte policial por los funcionarios carabineros que participaron en este procedimiento y el informe de la Brigada de San Carlos, al menos se podría configurar este ilícito y por acreditar los presupuestos materiales de las letras A y B del 140 del Código Procesal Penal. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de cautela, se tiene presente lo que señalaba la defensa. Es cierto que al momento de ocurrirse los hechos, todos estos ilícitos al menos tienen una pena de prisión menor en su grado mínimo, una pena baja. Se tiene presente también la irreprochable conducta anterior que favorece a cada uno de los imputados, haciendo el alcance con el alcalde que tiene una anotación en su extracto de filiación, pero desde el año 2001 se encontraría prescrita, así que probablemente también limpiando el antecedente podría tener una irreprochable. Se hace presente también que las agravantes que señala la fiscal que podría concurrir respecto de don Richard y respecto de don Iker en los ilícitos que se les ha formulado en los cargos 268 septies y 403 ter, es una cuestión también de fondo que probablemente podrían estar como la señalaba la defensa, que serían propios del tipo penal más que configurarse esta agravante, ¿ya?, en la comisión de los ilícitos que se le imputan. Así las cosas también, el tribunal tiene presente lo que señalaba la defensa en cuanto aquí podría haber un concurso aparente de leyes penales. Eso también será una cuestión de fondo. Si efectivamente es esta conducta típica que se le imputa a cada uno, valga la redundancia, los imputados presentes en esta audiencia, se satisface con un solo tipo penal, o bien habría que sancionarlo por cada tipo penal respecto a estas conductas que señala la fiscal. Y también va a ser una cuestión de fondo. En consecuencia, voy a ser prudente en cuanto a las cautelares que voy a decretar. Comparto con la Fiscalía que todos los imputados respecto del
el 318 están afectos a la cautelar de, voy a decretar la cautelar 155, letra D del Código Procesal Penal, arraigo nacional, para asegurar los fines del procedimiento, la participación en los fines del procedimiento. Y respecto al imputado a don Richard Iribarra Ramírez y don Iker Estuardo Malverde, el tribunal atendió los argumentos expresados precedentemente y en el evento proyectemos en una eventual condena, si en el caso de ser condenado por cada uno de los ilícitos, sería beneficiados con alguna pena sustitutiva de las que señala la ley de 8.116, en particular la remisión condicional de la pena. Comparte el magistrado la visión de la defensa en orden a que una cautelar que lo prive de libertad como un arresto domiciliario nocturno sería gravosa conforme a los antecedentes que se han expuesto en esta audiencia, lo que puede pasar en definitiva con todos los delitos respecto a que ha sido formalizado cada uno de los imputados. En consecuencia, estima este magistrado que una firma ante Carabineros es suficiente, 155 letra C, de manera mensual, respecto a don Richard Iribarra y don Iker Estuardo. Bueno, entonces, necesidad de cautela, todos con arraigo nacional, y don Richard Iribarra y don Iker Estuardo, además con firma mensual en la comisaría, la quinta comisaría de Quito. Bien, todo lo anterior de conformidad al artículo 139 y siguiente del Código Procesal. Articular 150. ¿Quieren copia, plazo? Señoría, sí, la defensa quiere pedir que se fije un plazo de investigación. Atendía la entidad las medidas cautelares dispuestas por su señoría y considerando que la defensa tiene muchas diligencias que pedir, desde luego la declaración de mis presentados, el allegar algunos antecedentes y otras, proponemos un plazo de investigación de 9 meses, su señoría. Considerando también además la pandemia que nos afecta, que probablemente, como en el hecho ocurre y hemos podido constatar, dificulta mucho la realización de diversas diligencias de investigación. Bien, se tiene presente, fiscal. Magistrado, disculpe, no escuché cuánto fue lo que solicitó el abogado defensor. 9 meses. Sí, nos allanamos, magistrado, la petición de la defensa. Efectivamente, la Fiscalía también tiene algunas diligencias más que realizar y en atención también al tiempo que nos encontramos el día de hoy, que por el COVID-19 hay muchos funcionarios que no están 100% trabajando, así que se ha hecho mucho más lento el cumplimiento de las diligencias y sus informes policiales. Así que creemos que es un buen plazo. Bien, se tiene presente, querellante. Magistrado, sí, 9 meses de investigación. Esta parte está de acuerdo. Bien, consecuencia, se deja 9 meses de investigación a contar de esta fecha para todos los efectos legales. ¿Alguna otra petición por parte de los intervinientes? Sería una consulta, la firma mensual debe ser en la comisaría de Quirihue, no sé si se señaló. Bien. En la comisaría de Quirihue, sí. Ya. Solo copia del audio, señoría, pedimos finalmente. Bien. Magistrado, también por parte de la Fiscalía solicitamos copia del acta y copia del audio de la presente audiencia. Dese copia a todos los intervinientes. Ofíciese de la quinta comisaría de Quirihue de las cautelares que afectan a los imputados y además a la sección de extranjería, policía de investigaciones comunicando el arraigo. Sirva la presente resolución de atento y suficiente oficio remisor. Y siendo las 12:09 se pone término a la presente audiencia. Se le agradece a todos la conexión por videoconferencia. Hasta luego, señoría. Hasta luego, colega. Hasta luego, señoría. Hasta luego, colega.